Buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de las actividades correspondientes a la semana número 2 de esta última unidad. Listen, buenas noches. Ivania, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenida. Un gusto saludarle. Hola, estoy licenciado. Fabián, bienvenido. Listen, buenas noches. Alexandra, ¿cómo está? Bienvenido. Un gusto saludarle. Buenas Lisi, noches, buenas. licenciado. ¿Cómo está, doña Marita? Don Segundo, buenas noches, bienvenidos. Un gusto saludarles. Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos. Les doy la más cordial bienvenida al desarrollo de las presentes actividades. Un gusto tenerles una semana más en el aula virtual compartiendo estas últimas actividades, ya que estamos ya cerca de dar por completado, por culminado el presente periodo lectivo. Iniciamos con las actividades. En pantalla tienen ustedes el formato para recursos de aprendizaje tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, en la unidad número 10, Latina y el mundo moderno, con el tema número 2, que corresponde a lo que vamos a tratar: conflictos limítrofes en América Latina, la Primera Guerra Mundial y la Revolución Bolchevique. Esos son los temas que nosotros vamos a tratar durante el desarrollo de la presente clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de la tarea y a continuación tienen las instrucciones en función de la tarea que se encuentra planificada para la presente semana. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de unidad 10, tema número 2, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Cuál es el tema central de la presente tarea? Dice lo siguiente: responda a las siguientes preguntas. Primero, explique el papel que tuvo Latinoamérica en la Primera Guerra Mundial y la Revolución Bolchevique. Diría que tuvo un rol protagónico, eso tienen ustedes que investigar. La siguiente dice: identifique el rol de las colonias y de América Latina en la industria mundial durante el siglo XX. Y la última dice: explique la posición de los Estados Unidos en la guerra con México. Esos son los temas que ustedes van a investigar y que obviamente que tienen que dar contestación en función a los temas que también vamos a ir viendo, explicando en la presente clase. Recuerden que todas las tareas son a mano, tienen que estar bien estructuradas, claras y ordenadas, deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos para ilustrar el contenido. Obligatorio, tienen que cumplir con la rotulación tal y como se les solicita en el documento. Recuerden que tienen que leer igual las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tienen ustedes la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos ya en la unidad número 10 con el tema conflictos limítrofes en América Latina, la Primera Guerra Mundial y la Revolución Bolchevique, correspondiente a la semana número 2 del 29 de mayo del 2023. De hecho, esta tarea permite entregas desde el 29 de mayo, la fecha límite de entrega es el 30 de junio y la fecha de publicación de calificaciones será hasta el 5 de julio del 2023. Así es que tienen todo el tiempo del mundo para presentar, desarrollar bien estructurada, bien contestada cada una de las tres preguntas que se les ha formulado para el desarrollo de la presente tarea. Iniciamos las actividades, vamos a ir viendo, vamos a ir desarrollando el contenido correspondiente a la unidad, la unidad 10. Vamos con el tema número 2, vamos a ver cómo está contenido y vamos a ir dando explicación a cada uno de ellos. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está? Muy buenas noches, compañerita. Casi se atrasa. Iniciamos América Latina y el mundo moderno, conflictos limítrofes en América Latina. Muy buenas noches, compañeras, bienvenida. Iniciamos con el desarrollo en el siglo XIX, consolida la independencia de cada nación. Se produjo una serie de conflictos bélicos por problemas limítrofes y económicos. Dentro de ellos, la Guerra del Pacífico. En 1879 estalló la guerra entre Perú, Bolivia y Chile por el control de la explotación del comercio del guano y del salitre.
recientemente descubiertos en Atacama, que estaba dividido entre tres países. Bolivia había concesionado a empresas chilenas la explotación de su salitre y había acordado que los impuestos por dichas explotaciones se mantendrían por 25 años. Más su presidente Hilario Daza elevó los impuestos y las tropas chilenas ocuparon Antofagasta. Bolivia declaró la guerra y Perú le apoyó. Chile triunfó y eso significó que Perú perdiera a Tarapacá y Tacna y Bolivia su salida al mar. Eso fue las características más preponderantes durante este proceso de la famosa guerra, la guerra del Pacífico. Iniciamos con otro de los conflictos más preponderantes y viene la guerra de la Triple Alianza contra Paraguay. Ese fue otro de los conflictos más preponderantes dentro de la historia política de Sudamérica. Para la segunda mitad del siglo XIX, Paraguay era gobernado por Francisco Solano. Francisco Solano López en 1864. Solano López rechazó la invasión brasileña al Uruguay en apoyo a Venancio Flores, que quería deponer el gobierno instituido. Ante el golpe de Estado consumado en Uruguay, Solano López declaró la guerra e invadió Mato Grosso. Luego, ante la negativa de Argentina de apoyar el retorno del gobierno en Uruguay, invadió las provincias de Corrientes. En el año de 1865, Argentina, Brasil y el nuevo gobierno uruguayo conformaron la Triple Alianza en contra de Paraguay, que fue vencida finalmente por esta alianza. Otra de las actividades preponderantes, y dentro de ellos tienen aquí un parte de las actividades que se desarrollaron entre Estados Unidos y México. Vamos a ver, ese fue otro conflicto bastante preponderante. La guerra mexicana-estadounidense. Tras su independencia, México incluía Texas, Nuevo México y California. México intentó frenar la migración estadounidense a su territorio e impulsó restricciones al comercio entre Texas y Estados Unidos. Los afectados pidieron a su presidente más autonomía en impuestos y concesión de tierras, pero se negó y Texas se declaró independiente. Se desató una guerra que terminó en el año de 1837 con el reconocimiento de este hecho. Texas luego se anexó a Estados Unidos y se desataron nuevos conflictos. Estados Unidos propuso la compra de todos los territorios del norte del Río Grande. México se negó y estalló una guerra que terminó en 1848, obviamente con el triunfador, los Estados Unidos. En cuanto a la economía y el colonialismo durante el siglo XX, el imperialismo fue un sistema político y económico que surgió por la necesidad de las potencias mundiales de controlar la política, la economía y militarmente nuevos territorios para invertir capitales en ellos, extraer materia prima, tener mercados más amplios en los que posicionar su excedente productivo generado en la revolución industrial y ubicar el exceso poblacional. Así, las potencias europeas buscaban y luchaban por vigilar política y económicamente territorios en África, Asia y América Latina. Se establece de este modo lo que denominamos la División Internacional del Trabajo, en donde las colonias producían las materias primas que necesitaban las potencias industriales que luego les vendían los productos industrializados. Este modelo generaba una relación de dependencia tremendamente equitativa, ya que mantenía a las colonias fuera del crecimiento industrial, a la vez que lo sustentaba. En ese sentido, eso fue una de las etapas en cuanto al también los procesos de distribución de las economías, donde prácticamente los países latinoamericanos hasta la presente fecha llevamos la peor parte, debido a que los procesos de industrialización se estancaron. Y obviamente, en este caso, los Estados Unidos, obviamente le convenía que nosotros simplemente nos quedemos como países productores de materia prima. Y esto obligó prácticamente a un retroceso y a un relego en cuanto a la evolución industrial en América Latina.
por eso nos consideran países tercermundistas o países subdesarrollados, porque obviamente por parte de ellos mismos, por responsabilidad de ellos mismos, no permitieron que se desarrolle, que creciera la economía adecuadamente, especialmente el sector de la industria. En relación a la Primera Guerra Mundial, el imperialismo del siglo XIX creó un entorno propicio para que en cualquier momento estallara el conflicto bélico entre las potencias europeas que conocemos como la Primera Guerra Mundial, que estalló en el año de 1914 y se prolongó hasta el año de 1918. Entre las causas que detonaron el inicio de este enfrentamiento bélico tenemos las siguientes. En primera instancia, las tensiones entre los países europeos eran evidentes. Por ejemplo, Alemania había logrado dominar la economía y política en Europa a inicios del siglo, pero esto rivalizaba con el Reino Unido, que veía su hegemonía marítima afectada, ya que Alemania construía grandes flotas. Otra de las características también fue los Balcanes, eran una zona deseada por Austria y Hungría, Rusia y el Imperio Otomano. Sin embargo, movimientos nacionalistas pretendían formar un gobierno autónomo, y allí que ese haya sido el espacio en el que detonó la guerra, fue el inicio mismo de la guerra como tal. Otra de las causas fue las potencias europeas habían iniciado un proceso para incrementar su armamento y empezaba a desarrollarse la carrera armamentista. Y por último, alianzas económicas y militares en las que si un país era atacado, los miembros de su bloque tenían la obligación de apoyarlo militarmente. Entonces empezaron a haber alianzas, empezaron a haber una serie de organizaciones en las cuales se entrelazaban, se unían países justamente para protegerse en todo sentido económico, social, cultural y sobre todo bélico de determinados ataques. De estas alianzas económicas y militares nacen dos bloques, los que se enfrentaron en la Primera Guerra Mundial. Estos dos bloques se denominaron la Triple Alianza y la Triple Entente. La Triple Alianza estaba conformado por los países de Alemania, Austria, Hungría e Italia, mientras que la Triple Entente estaba conformado por el Reino Unido, estaba integrado por Francia y estaba integrado por Rusia. Esos son los dos frentes, las dos uniones que formaron los países y los cuales se enfrentaron en el desarrollo de la Primera Guerra Mundial. El conflicto que llegó a su fin con la victoria de la Triple Entente, eso quiere decir que triunfó el Reino Unido, Francia y Rusia, también conocidos como los aliados, terminó por involucrar a casi todos los países europeos y también a sus colonias. En cuanto al impacto de la guerra en América Latina, vamos a ver qué impactos desarrolló, si es que realmente, pese a estar nosotros totalmente alejados dentro del globo terráqueo, nosotros tuvimos algún tipo de afectación en este proceso. América Latina no tuvo un papel activo. Eso quiere decir que nosotros no participamos en este proceso bélico activamente, en la guerra. Y en principio se mantuvo neutral. No estaba ni al lado de la Triple Alianza ni de la Triple Entente. Estábamos totalmente neutral. Sin embargo, sufrió sus efectos por ser proveedora de materia prima y productos para las potencias involucradas. Entre los principales efectos negativos que se dio en América Latina tenemos primero el pánico ante la guerra golpeó al sector financiero. El inicio mismo de la guerra prácticamente cerró todas las actividades bursátiles a nivel del sector financiero. Eso quiere decir que créditos para las empresas, para todo en general, estaba totalmente cerrado. Decreció la importación de productos manufacturados europeos y aumentaron sus precios. La inflación y el desempleo llevaron a tensiones sociales, obviamente a causa de los países que estaban involucrados en los procesos bélicos, orientaron todas sus economías al equipamiento de armas, ya no a la compra de materia prima. Eso obviamente debilitó al 100% la economía latinoamericana. Otro de los efectos que se desarrolló en América Latina a causa de la guerra fue la disminución del intercambio comercial con el viejo continente y aumento de la influencia estadounidense en la región al convertirse en su principal socio comercial. Y por último, la debacle cultural de Europa llevó a la sociedad latinoamericana a revalorizar su nacionalismo.
Esos son los principales defectos en cuanto a la Primera Guerra Mundial. Luego de la guerra se firmaron los tratados de Versalles, Trianon y Neuilly, entre otros. En ellos se evidenció la venganza hacia los vencidos, a quienes impusieron duras condiciones económicas y políticas que impedían la recuperación. Alemania, entre ellos los países que llevaron la peor parte de en todos los tratados que se firmaron, fueron Alemania y Austria. Ellos fueron prácticamente los países que obviamente llevaron la peor parte en todo este proceso. Y esas condiciones y estos tratados que se llevaron, en los cuales prácticamente se evidenció un proceso de venganza hacia los países vencidos, fue también el detonante para que más adelante se diera la Segunda Guerra Mundial. Para evitar que nuevos conflictos terminaran en guerra, se conformó la Sociedad de Naciones, que posteriormente se transformaría en la Organización de Naciones Unidas. Como primera instancia se instauró o se desarrolló como Sociedad de Naciones. El concepto que guiaba sus acciones fue la seguridad colectiva. Lamentablemente, todos estos procesos o el objetivo por el cual fueron fundados la Sociedad de Naciones no tuvo efecto y obviamente se desató otra guerra bastante intensa en la que Alemania sería uno de los países protagonistas de todo ese evento que veremos ya más adelante. Posterior a la Primera Guerra Mundial inicia la Revolución Bolchevique. Esto sucede a inicios del siglo XX. El Imperio Ruso aún era una monarquía centralizada y autoritaria. Tenía una economía agrícola trabajada por millones de campesinos, pero las tierras eran propiedad de la nobleza. Todavía había ese control hasta ese entonces. El 23 de febrero de 1917 se produjeron en San Petersburgo manifestaciones espontáneas que con los días se fueron profundizando hasta que varios grupos se unieron a las huelgas. El 27 de febrero de 1917, el zar fue depuesto y se conformó un gobierno provisional que tampoco cumplió con las aspiraciones de la mayoría. La propiedad sobre los medios de producción seguían perteneciendo, en este caso pasó de la monarquía a pertenecer al Estado y no cambió absolutamente nada. El 24 de octubre, el partido bolchevique, liderado por Vladimir Lich Ulyanov, conocido también como Lenin, de ideología socialista, tomó el poder y extendió la revolución por todo el imperio y con lo cual se convirtió en la primera nación socialista de la historia a nivel global. Aquí nosotros tenemos. Y para los que ven televisión y especialmente les gusta ver las películas, por ejemplo, de las princesas. Hay una película de las princesas que justamente trata de todo este evento, es parte de la historia. ¿Quién ha visto, por ejemplo, la película de Anastasia? Anastasia es supuestamente una de las supervivientes de todo este holocausto, de esta barbaridad que se produjo también en este territorio, en el territorio ruso, lo que en aquel entonces era conocido como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Prácticamente el zar, como hemos mencionado aquí, el zar era una de las familias más preponderantes y más fuertes, en este caso, de esta región. Es la familia Romanov, la casa, la dinastía Romanov, una de las que fueron prácticamente asesinadas, fueron cruelmente asesinados todos, incluso la servidumbre y una serie de abusos que también serían justamente por este caballero de aquí, en el cual estoy subrayando, Vladimir Lynch Ilianov. Él fue quien prácticamente ordenó la ejecución brutal por medio de fusilamiento a toda la familia Romanov. Y de esa manera ellos obviamente depusieron al zar y tomaron el control de todos estos territorios. También es una parte importante porque de esa manera también todos los procesos de evolución también nos ha venido afectando a nosotros dentro de la evolución política especialmente y también militar. En cuanto al impacto de la revolución bolchevique en Latinoamérica, la revolución bolchevique
uno de los impactos más preponderantes que tuvo dentro de la vida social en Latinoamérica fue la creación de partidos políticos, sindicatos y movimientos sociales inspirados en el socialismo. También con la consolidación de partidos socialistas, inspiración para las revoluciones de inspiración socialista, con las de Cuba en el año de 1959 y Nicaragua en el año de 1979. Vamos a ver a continuación el proceso de América Latina y la Gran Depresión. Obviamente vamos a ver en qué consiste este proceso. También conocida como la crisis del 29. Fue una crisis económica mundial que comenzó el 29 de octubre de 1929 y en algunos países se prolongó hasta inicios de la década de 1940. La crisis abarcó varios ámbitos, entre los cuales podemos mencionar el financiero, el comercial y la producción. En relación al financiero, las bolsas se desplomaron y el crédito desapareció. En relación al comercio, obviamente, si no había créditos, no había la bolsa de valores, prácticamente la parte comercial igual desapareció. Se contrajo el intercambio comercial en relación al comercio, lo que significó que todos los procesos de intercambio, de venta que existía a nivel global, totalmente decayeron. En cuanto a la producción, las empresas colapsaron. Si no había créditos, si no se podía vender a través del comercio, lo que las empresas producían, obviamente colapsaron. Eso quiere decir que quebraron, desaparecieron. En relación a las consecuencias de esta gran depresión fue la desconfianza en el modelo capitalista. El modelo capitalista decreció, no era tan confiable, las economías empezaron a tambalearse. También una de las consecuencias también fue la contracción de la economía por la baja de la explotación de materias primas, el encarecimiento de los productos importados que eran cada vez más escasos, el surgimiento de un nuevo modelo de mayor intervención de Estados Unidos en la planificación de la economía, los gobiernos populistas en Latinoamérica y nacionalistas en Europa, empezó un modelo de industrialización y sustitución de importaciones, el modelo CEPAL, que obviamente estábamos desarrollando justamente en América Latina, y en este proceso, justamente en este proceso de industrialización, estalla lo que es la Segunda Guerra Mundial y acaba de colapsar toda la parte económica empresarial en América Latina. Y por último, las ciudades crecieron porque las personas dejaban el campo buscando mejores condiciones de vida y se convertían en obreros en las grandes ciudades. Por eso que las grandes ciudades obviamente desarrollaron grandes hacinamientos de personas que posteriormente obviamente generarían también determinados conflictos. Vamos a ver un poquito más a continuación y vamos a hablar un poco sobre la Primera Guerra Mundial y vamos a ver cuáles fueron las consecuencias, las circunstancias de las cuales hemos tratado, las cuales hemos visto. Es un tema que nosotros debemos conocer para buscar como ciudadanos también protestar en futuros conflictos que se pudiesen dar a nivel global, debido a que estos son también causas de retraso, de pobreza y de una serie de males también que obviamente afectan a la humanidad en forma global, en forma general. En ese sentido, vamos a ver cuáles fueron las causas y consecuencias de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, también denominada la Gran Guerra, fue uno de los conflictos más mortíferos de la historia y preparó el terreno para otra guerra mundial solo 20 años después. Eso quiere decir que hubo un lapso de paz entre guerras de 20 años. Y habíamos visto, como habíamos visto en el tema anterior, que habíamos tratado, las sanciones que impusieron a Alemania. Esa fue una de las, prácticamente Alemania quedó resentido por todos los acuerdos, entre comillas, que llegaron en el Tratado de Versalles, sobre todo. Prácticamente ese fue el detonante para que obviamente se originara la Segunda Guerra Mundial. Pero en esta primera instancia vamos a ver cuáles fueron los eventos más preponderantes en función de la Primera Guerra Mundial. La Gran Guerra, como se la denominó, un conflicto por tierra, aire y mar, fue tan terrible que dejó más de 8 millones de víctimas militares y 6.6 millones de víctimas civiles. Murieron casi el 60% de las personas que lucharon.
Muchas más desaparecieron o resultaron heridas. En solo 4 años, entre el año 1914 y 1918, la Primera Guerra Mundial cambió los conflictos bélicos modernos, convirtiéndose en uno de los más letales en la historia mundial. En aquel momento, la situación social y política en la que se encontraba España llevó al rey Alfonso VIII, al rey Alfonso XIII a tomar la decisión de quedarse al margen de la Gran Guerra. Es una neutralidad un poco forzosa. España no está dentro de las alianzas ni de los bloques que llevan a desencadenar la Primera Guerra Mundial, pero indirectamente sí forma parte de ella, explica a National Geographic Guzmaro Gómez Bravo, doctor de historia y obviamente quien recoge todo este proceso histórico. Durante los 100 años previos al conflicto, España había sufrido una invasión, pronunciamientos militares, el cambio de dinastía, el asesinato de un primer ministro y una corta vida republicana. En este contexto, la pérdida de las últimas posiciones de ultramar en el año de 1898 inclinó la balanza hacia la neutralidad ante ante esta gran guerra. Sin embargo, nuestra posición fue también protagonista a través del espionaje y exportación de armas. Obviamente España también estaba inmersa en ese proceso al estar prácticamente en mitad entre lo que es América y lo que es Europa, donde estaba desarrollándose la guerra, también obviamente desarrollaron determinados procesos en los cuales fue una tierra de paz. En cuanto a las causas de la guerra, la Primera Guerra Mundial tuvo diversas causas, pero sus raíces se encuentran en una compleja red de alianzas entre las potencias europeas. En esencia, fue la desconfianza entre la militarización de la uniformidad, conocida como la Triple Entente, que fue formada por Gran Bretaña, Francia y Rusia, y la secreta Triple Alianza entre Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Los actores más poderosos, Gran Bretaña, Rusia y Alemania, gobernaban imperios coloniales mundiales que querían expandir y proteger. A lo largo del siglo XIX, consolidaron su poder y se protegieron forjando alianzas con otras potencias europeas. Vamos a ver un poco más en cuanto a la relación de los países. Vamos a ver algunos eventos más preponderantes sobre la Primera Guerra Mundial. El 28 de julio de 1914 comienza la Primera Guerra Mundial. Esa es la fecha y el año en el cual inicia la Primera Guerra Mundial. En julio de 1914, las tensiones entre la Triple Entente, también conocida como los Aliados, y la Triple Alianza, también conocida como las Potencias Centrales, escalaron tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero del trono de Austria-Hungría, por parte de un nacionalista serbio o bosnio durante su visita a Sarajevo. Austria-Hungría culpó a Serbia por el ataque. Rusia respaldó a su aliado Serbia cuando Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia. Un mes después, sus aliados intervinieron y el conflicto entró en la guerra. Obviamente, todo ese continente entró en la guerra. Entre las actividades vamos a ver la expansión de la guerra, de en qué territorios nomás se expandieron o hasta dónde llegó todo este proceso de la Gran Guerra. A medida que se desarrollaba la contienda, otros países y potencias se fueron sumando periódicamente, obviamente a uno y a otro bando. El Imperio Otomano, aunque se sumó al bando de las potencias centrales, mientras que más decisiva fue la entrada de Estados Unidos a este proceso bélico. Así que el conflicto pronto se expandió al resto del mundo y afectó a las colonias y a los países aliados de África, Asia, Oriente Medio y Austria. En el año de 1917, los Estados Unidos entraron en la guerra tras un largo periodo de no intervención. Entonces, el escenario principal de la guerra, el frente occidental en Luxemburgo, Países Bajos, Bélgica y Francia, fue el emplazamiento de un bloque letal, y de esa manera prácticamente poco a poco se fueron uniendo determinados países de una forma u otra al conflicto bélico que se iba desarrollando.
A pesar del uso del avance de la tecnología como el gas tóxico o los tanques blindados y submarinos, ambas fracciones, ambos frentes estaban atrapados en una guerra de trincheras que se cobró un gran número de víctimas. Batallas como el de Verdun y la primera batalla de Somme fueron una de las más mortíferas de la historia en el conflicto humano. Con la ayuda de Estados Unidos, los aliados se abrieron paso a la ofensiva de los 100 días, que provocó la derrota militar de Alemania. Oficialmente, la guerra dejó a su fin, o llegó a su fin a las 11:11 de la mañana del 11 de noviembre de 1918. En relación a la mujer de la Primera Guerra Mundial, un nuevo camino hacia la igualdad. También fue una de las actividades preponderantes porque la mujer tuvo un papel protagónico en todos estos procesos de la Primera Guerra Mundial. Fue bastante interesante todas las actividades que se desarrollaron. Para entonces el mundo estaba en manos de una pandemia de gripe que afectaba a un tercio de la población mundial. Se habían desatado revoluciones en Alemania, Rusia y otros países. Gran parte de Europa estaba en ruinas. La neurosis de la guerra y las secuelas de la intoxicación por gas se cobraban miles de vidas, pese a estar fuera de todos estos procesos bélicos, obviamente por la contaminación, por los altos grados de contaminación que desarrolló y desató la guerra. La neuralidad de España no eximió nuestro país de sufrir también las consecuencias. Aparentemente se vendió como un punto positivo porque España quedaba fuera de un conflicto de estas dimensiones, pero en realidad es una debilidad desde la crisis de marroquíes o antes de la guerra de Cuba. España pasó a ser segundo o la tercera potencia en relación de este proceso. La dimensión colonial que tenía España prácticamente quedaba reducida a la guerra de Marruecos, de acuerdo a la explicación del profesor Gómez Bravo, quien recoge todos estos procesos históricos. Aquí nosotros hemos visto una breve semblanza de cómo se dieron todos estos procesos nefastos en relación recién a lo que se desarrolló la Primera Guerra Mundial. Todos los efectos negativos, el número de muertos, prácticamente una carnicería fatal que obviamente pudo haberse evitado justamente solo por el hecho de que había intereses económicos de por medio, el poder sobre todo de por medio, de controlar y de extenderse los grandes imperios. Esos son los temas que nosotros hemos tratado, que hemos visto en el desarrollo de la presente clase. En función a este tema que se ha hablado, o el tema que se ha explicado, ustedes tienen la tarea que deben desarrollar para la presente semana. Nos vemos, compañeros y señores, se ha acabado la hora, nos vemos en la siguiente hora de la clase de inglés.